Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alabo a Dios por la oportunidad que me da de compartir nuevamente con ustedes en este domingo 25 de octubre de 2020 la palabra de Dios y dar la oportunidad de saludarles y compartir estos gratos tiempos, dándole seguimiento al tema que he venido compartiendo, que es la vida cristiana normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué pudiéramos decir que es lo normal para un cristiano? Y vamos a ver en lo que es el texto de Mateo 5, versículos al 17 al 20. Dice de esta manera: no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni la parte más pequeña e insignificante de la ley se pasará por alto, hasta que ésta se cumpla totalmente. Por eso, el que desobedezca el más pequeño mandamiento y así le enseña a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe los mandamientos de Dios, será grande en el reino de los cielos. Les advierto que, a menos que ustedes sean más justos que los fariseos y los maestros de la ley de Dios, no podrán entrar en el reino de los cielos. Versículos 21 al 26 dice: ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara sería castigado. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado, y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar, te acuerdas de pronto que alguien tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Reconcíliate, reconcíliate con tu enemigo de inmediato antes que sea demasiado tarde, te lleve a juicio y te arrojen en la cárcel. Te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es lo normal en la vida cristiana normal? Lo normal es vivir más allá de las reglas con vista en lo auténtico. Ese es el tema con el cual hoy quiero compartirles. Lo normal para un discípulo de Cristo es vivir más allá de las reglas con vista en lo auténtico. El día de hoy vemos las maneras en que los seres humanos, con toda su tecnología, ha tratado de imitar a la naturaleza, por lo que de vez en cuando nos confundimos, pero todavía sigue siendo mejor lo que es auténtico. De esto nos habla este pasaje, ya que desde la época de nuestro Señor había gente tratando de imitar la fe en vez de vivirla a plenitud. Vivían una fe artificial, una religión que podía resultar en un adorno en cuanto a reputación se refiere, pero estaba vacía de frutos. Los representantes más fervorosos de una vida basada en las reglas humanas, más que lo establecido por Dios, eran los escribas y los fariseos. Estos hombres se sentían orgullosos de la forma meticulosa como pretendían cumplir los preceptos de la ley. El problema era lo siguiente: lo que se esforzaban por cumplir al pie de la letra no era precisamente la palabra de Dios contenida en los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco y los profetas. Ellos habían añadido a dicha ley un sinfín de reglas más, que las interpretaban de acuerdo con su postura. Eran literalmente miles de mandamientos más que la para la vida cotidiana. Y esto era precisamente su pasión y lo que defendían tanto, en vez de interpretar la palabra de Dios como principios que se aplican a cada circunstancia de la vida para hacer de los seres humanos mejores personas. Se especializaban en reglamentar exhaustivamente la vida para hacer de los hombres esclavos de las reglas. Consideraban pecado, por ejemplo, que un sastre olvidara en su túnica una aguja
y la cargara en día sábado. Y discutían si era agradable a Dios o no, que alguien cambiara de lugar una lámpara el día santo. Este era el meollo de su religión. Y así se sentían orgullosos de su sometimiento a Dios. En los primeros versículos de este pasaje, versículos 17 y 18, el Señor deja claro su posición frente a la ley y a los profetas. Él no vino a abolir, quitar, quebrantar, anular la ley, sino a cumplirla cabal y verdaderamente. Esto tiene tres posibles significados. En primer lugar, llevar a cabo todas las demandas en una obediencia perfecta. Número dos, dar una interpretación nueva y acertada. Y tres, poner fin a las leyes ceremoniales y rituales. E hizo las tres. Pero en este contexto parece que Jesús tenía el segundo significado en mente. La permanencia de la ley moral y ética del Antiguo Testamento se afirma con las palabras hasta que todo se haya cumplido. Versículo 18. La iota, así, es la I, que es la letra más pequeña en el alfabeto griego. Corresponde a nuestra letra I en nuestro alfabeto español. Una tilde es la marca pequeña, literalmente es una especie de cuernito que se usa para formar algunas letras en el idioma hebreo, que es la letra Y. En el versículo 19, el Señor Jesús dice cuál debe ser nuestra posición como hombres, como seres humanos ante dicha ley. Así como dijo Jesús, uno debe practicar antes de enseñar. Jesús dice que los escribas y fariseos son hipócritas porque procuran enseñar sin primero practicar. La conducta de tales personas es un obrar de méritos propios y revela que no entienden el propósito de la ley ni cumplen con lo poco que entienden. La sorpresa de la expresión es que la gente pensaba que los escribas y fariseos habían logrado una justicia superabundante delante de Dios. Al exigir una conducta mayor, el Señor Jesús está señalando la necesidad de otra clase de estilo de vida diferente a la manera legalista de los fariseos. El Señor Jesús presenta a continuación 6 contrastes entre su interpretación y la dada por los escribas y fariseos. En cada caso, respeta la validez y vigencia de la ley, pero indica que la interpretación que habían oído de parte de los líderes era superficial, probablemente errónea. Las demandas de Dios son mucho más exigentes que las presentadas por los escribas y fariseos. En tres de estas aparentes antítesis, ira, adulterio, odio, Jesús destaca lo que se implica en los mandamientos mosaicos, en contraste con la interpretación literal y legalista de parte de los escribas. En los otros tres, divorcio, mentira, venganza, parece a primera vista que Jesús está anulando en efecto lo que Moisés enseña, pero en realidad no es así. Entonces, he aquí la interpretación de nuestro Señor respecto a la vida cristiana. Entonces, vamos a hablar primero sobre lo que es Jesús y el odio. Los religiosos de aquella época pensaban que con no quitarle la vida a otro ser humano ya habían cumplido con el sexto mandamiento del Decálogo. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Pero el Señor nos enseña que para cumplir con el principio fundamental de este mandamiento, se necesita también no desearle mal a otro, no aborrecer a otro y no agredir a nadie. Es decir, en el tribunal de Dios, odiar y ofender a alguien constituye un crimen. En otras palabras, es más serio y profundo a alguien, es más serio y profundo ser discípulo de Cristo que ser religioso.
Ser religioso tiene que ver solo con acciones externas, pero ser discípulo de Cristo tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos, es decir, con el corazón y la mente, y no solo con la superficialidad del cuerpo, o con las apariencias, diríamos. Alguien que nunca le haya quitado la vida a otro, pero que desea el mal de un semejante, que aborrece y ofenda a otro, que podría ser procesado en un tribunal, no podría ser más bien, no podría ser procesado en un tribunal humano, pero delante de Dios, alguien que desea el mal de un semejante, que aborrece y ofende a otro, delante de Dios es considerado un asesino. Sí, porque está en contra de la creación de Dios, porque causa mal a uno por quien Cristo dio su vida. Por otro lado, el verbo que se usa para referirse a la acción de enojarse se refiere a esa ira explosiva de un enojo momentáneo. No se refiere a esa ira explosiva de un enojo momentáneo, que así como surge, se extingue. No, más bien se habla del enojo que se siembra, que se cultiva, que crece, que se alimenta y va inundando todo el ser. Se refiere a ese deseo de venganza y a esa falta de perdón que se atesora sin el mínimo deseo de sanar. Aunque desde el punto de vista de las leyes humanas, alguien así no puede ser consignado por ningún delito delante de Dios, delante del tribunal de Dios, es un criminal y un asesino. Es decir, que a Dios no le importa lo que hacemos y dejamos de hacer. No solo le importa lo que hacemos y dejamos de hacer, también le importa lo que pensamos, la actitud que tenemos, las ideas que atesoramos. Entonces, está bien claro que para Jesús, ser su discípulo es un asunto serio y profundo. Ser cristiano es un asunto serio y profundo. No se trata de una cosa sencilla, de una cosa vana, de una cosa idealista, ni de algo superficial. De allí que entregar una ofrenda, la cual constituye una acción piadosa por excelencia, se convierte en un acto inaceptable para Dios. Por eso liga el enojo, la ira, la falta de sanidad en esa área de las relaciones con las ofrendas, porque se convierte en un acto inaceptable. Se convierte en un acto inaceptable para Dios, en tanto estamos viviendo con una relación quebrantada. Es decir, que a Dios le importa más nuestra vida comunitaria que nuestro dinero. Y le interesa más la salud de nuestro corazón que un cordero quemado en holocausto. Y la razón es muy sencilla. Hay tres niveles que maneja el Señor al hablarnos de esto. Veamos. Dice el texto, cualquiera que se enoje contra su hermano. Ya dijimos que este enojo no se trata de un asunto pasajero, sino de un mal sentimiento que se acaricia, que se alimenta y que se desea y que no se desea abandonar. Se trata de un sentimiento que se resiste a la reconciliación y crece hasta ser contagioso e involucrar a otras personas. Ruego a Dios que usted no sea uno de ellos y probablemente conozca gente que, que, que así se la pasa, acariciando, alimentando y sin deseos de abandonar ese sentimiento en contra de alguien. Y contamina, eso contamina. En virtud de que se extiende por medio de la lengua, puede producir un gran fuego. Entonces, cualquiera que se enoje contra su hermano. Y luego dice, cualquiera que insulte a su hermano. Y este es un insulto que involucra acusar a otro de ser despreciable. Involucra decir o hacer algo que desprecia a otro por alguna de sus cualidades. Literalmente, vano, estúpido. Se trata de humillar a un ser humano, de hacerlo sentir menos, de despreciarlo, de aplicarle la llamada ley del hielo o procurar que los demás no lo consideren y lo desprecien también. Se trata del pecado de hacer
acepción de personas. Y luego dice también el Señor Jesús, cualquiera que maldiga a su hermano. La sentencia del primer nivel es un asunto de opinión. Dice que quedará sujeto al juicio del tribunal. Es decir, el enojo me trae problemas de reputación y de relaciones con los demás. En el segundo nivel, la sentencia es de orden social. Dice, quedará sujeto al juicio del consejo. Es decir, en aquella época se establecían consejos en las ciudades que juzgaban en medio de los problemas sociales. Y la sentencia de Jesús es que el que ofende primero pierde y podría ser reconocido como culpable ante los demás. En ambos casos, la sentencia se refiere a un problema humano, social, de relaciones. Pero en el nivel 3, la cosa es más severa. Dice, quedará sujeto al juicio del infierno. Es decir, experimentará una separación espiritual de parte de Dios porque no es digno de sus hijos hacer eso. Para entender la razón de esta severa sentencia, debemos entender lo siguiente: decirle fatuo, ignorante, insensato, renegado, idiota, tonto a un hermano, es acusarlo de una seria falta moral, es poner en duda su integridad, es acusarlo de deshonesto, es manchar su reputación, es desprestigiarlo. Y aunque en ocasiones queremos minimizar lo que dijo el Señor Jesús, la sentencia es muy clara: quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Y por qué es tan severa y trascendente esta declaración? Sencillamente porque un discípulo de Cristo no es capaz de cometer tal pecado. La acción de este último nivel solo puede hacerla un corazón inconverso, un corazón de piedra, un corazón duro, el corazón de alguien que tal vez asiste a la iglesia, probablemente de alguien que está bautizado, que tiene toda una historia en una denominación, pero que no ha tenido un nuevo nacimiento, no ha tenido un encuentro transformador por parte de esa gracia del Señor Jesucristo. De allí que una acción tan maligna no pueda quedar impune. Quiero cerrar, amados amigos y hermanos, con el reto, un reto. Hay iglesias que se han dividido por no resolver una diferencia que se convirtió en una gran contienda. Ministerios se han destruido por malas intenciones que se han hecho crónicas. Vidas que pudieron ser fructíferas se han hecho estériles y amargadas por no sacar a tiempo la raíz de un problema y poner en su lugar amor. Y lo peor de todo, personas que aparentaban ser cristianos han ido a pasar la eternidad al infierno. ¿Por qué? Por no entender lo que verdaderamente es ser discípulo de Cristo, y vivieron la religión superficialmente en vez de dejar a Jesús gobernar su corazón, dejar que el Espíritu Santo fuera transformando día a día cada área de su vida. No podemos esperar hasta vernos al borde de la muerte para ponernos en paz con alguien. Ser cristiano, ser discípulo de Cristo, no solo tiene que ver con un futuro lejano, también tiene que ver con nuestra vida presente, con nuestra vida comunitaria. Por supuesto que hay situaciones en las que puede resultar contraproducente o hago resultado contraproducente el buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque yo no puedo gobernar y no puedo controlar los pensamientos, los sentimientos y las palabras de la otra persona, la palabra de la persona ofendida o de la persona ofensora, que a lo mejor me ofendió a mí, pero yo estoy tratando de reconciliarme. Hay situaciones que no se pueden controlar, y eso solamente descansar en que Dios, que es justo, puede resolver las cosas. Entonces, tan sencillo que es, a veces es pedir perdón, es tan útil reconocer errores, es tan fácil sonreír, y se necesita más esfuerzo para a veces para fruncir el ceño que para sonreír. ¿Cómo llegar ante el juez
que todo lo sabe con un corazón enfermo? ¿Te has preguntado? A diario a veces oramos como si nada sucediera, pero ¿cómo podemos llegar ante el juez que todo lo sabe, el juez justo, que Dios, que es un juez justo, que todo lo sabe? Podemos llegar con un corazón enfermo. Ustedes no queremos pasarnos de listos delante de Dios. La vida es demasiado breve como para gastarla en rencillas, amarguras, odios y problemas. Amados, vivamos la vida cristiana hoy, el cristianismo al día. Hagamos las cosas que debemos hacer y no dejemos que la muerte nos sorprenda con el alma enferma. Si nos damos cuenta que la manera de vivir que nos presenta el Señor Jesús es muy diferente a la nuestra, entonces profundicemos en nuestra experiencia con Él y dejémosle renovar nuestra mente día a día. Vivamos el cristianismo real, y no nos conformemos con una religión. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.